no, buenas noches. Son las 11 menos cuarto de la noche. Estoy desaparecida. En el canal me agarró una bronquitis, ¿cómo no? Una bronquitis tremenda. Como verán, estoy sin voz. Nada, no grabé primero porque no me sentía bien. Y segundo porque recién ahora estoy recuperando la voz. Quería hacer otro vlog más. Aprovechar para grabar estos últimos días antes del viaje. Hoy es miércoles, jueves 15. Mañana viernes 16 tengo que hacer unos trámites. Y seguramente voy a bloguear un poco. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, buenos días. Está medio nublado. Nos estamos yendo. Me olvidé de bloguear cuando me levantaba y todo eso. Igual es mañana, que no es poco. No es poco. No estoy blogueando de noche como es habitual en mí. Nos vamos a hacer unos trámites previaje a Flores y después hacer unas compritas y averiguar algo en Musimundo. Me voy a tomar el colectivo rumbo a Flores. Siempre termino en Flores, mi lugar favorito. Así que nos estamos viendo. Nos estamos viendo. A ver si viene el colectivo. Yo no llegué. Me dijo el banco. En mi vida hizo tanto trámite en banco como estas últimas semanas. Odio ir a hacer trámites a los bancos. En estas últimas semanas estuve, no todos los días, pero muchos días haciendo trámite en banco. Obviamente no puedo grabar en el banco. Cuando salga seguiré blogueando. Al final salió el solcito, se puso re lindo el día. Ya terminé el trámite en el banco. Estoy tratando de no llevarme puesta a la gente. No sé si se escuchó algo de lo que dije. Ya terminó el trámite en el banco, decía. Por suerte salió el solcito. Odio el trámite bancario, los odio con todo mi ser. Igualmente este banco fue así, pues, súper veloz, muy eficiente. Ahora me quiero ir a Musimundo para averiguar por una camarita a ver si les llegó la afamada cámara de selfie. Nada, no voy a poder bloguear obviamente dentro de Musimundo porque acá en Buenos Aires no te permiten entrar con cámaras ni filmar ni nada de eso. Así que en un ratito nos estamos viendo. Ya me falta muy poquito para irme a Río. Cuando esté en Río voy a tratar de bloguear. Voy a intentar subirles algún blog desde allá. Todo depende del wifi del hotel y de cómo responda mi celular. Porque estoy blogueando con el celular, así que veremos. Nos vemos un ratito. Conseguí la camarita. Camarita de Musimundo. Ahora lo que quiero es buscar un taxi para volver para Lugan. Después en un ratito, cuando esté en casa tranquilo, les muestro la camarita. La camarita es una muy común que usan mucho se usa mucho para bloguear. Pero en un ratito se la.
llegamos al lugar nuevo. Terminé de hacer unas compritas, ya no voy para casa. Voy a probar la camarita a ver si funciona todo ok. Si tengo algún problema tengo que llamar un número de teléfono. Y después ir a cambiarla. Esperemos que funcione todo bien. Nunca tuve problemas yo en un segundo. En un ratito les hago así como un unboxing de la camarita para que vean así rápido. Y después si funciona bien voy a grabar con esa camarita unos videos que quiero dejar hechos para la semana que yo estoy de viaje. Nos vemos en un ratito. Bellos. Metidos deuda ahí, les muestro la bolsita de Musimundo. No es un unboxing en realidad porque ya lo abrí, lo cargué, qué sé yo. Pero les prometí que les iba a mostrar. Es esta cámara. Este es el modelo. 20X. Tiene Wi-Fi para pasar las fotos, los videos de la cámara al celular. Y bueno, abro la cajita. Acá tiene garantía, manualcito de instrucciones, garantía. El manualcito de instrucciones que cablecito USB para descargar a la compu digo, me quedo sin voz, y para cargarlo también. Cargador, el cargador que se usa también con el USB. Bueno, garantía. Y acá del otro lado está súper protegida la cámara. La volví a poner como estaba para que vieran cómo venía presentada. Viene con este papel burbuja. Viene con la tirita esta que se la puse yo. Y viene con otra bolsita más también de protección. Bastante gruesita la bolsita. Y la cámara es esta. Y es de estas que, a ver si lo puedo hacer con una mano, que se levanta. La pantallita como para una selfie. Ahí estoy yo. Para una selfie o para cuando grabas, ver que esté todo en orden, que es para lo que la quiero yo. Bueno, esa es mi mamá, esos gritos son de mi mamá. Graba supuestamente en Full HD y todavía no la probé. La voy a probar en un ratito, voy a grabar unas cositas. Y nada, eso, ya verán cómo funciona la cámara y cómo capta el audio, cómo capta la imagen, la foto, ya lo irán viendo sobre la marcha. Video grabado con la nueva cámara. Ahora voy a ver cómo quedó. Si se ve bien, si se escucha bien. Todavía le tengo que tomar la mano. Me colgué, perdón. Todavía le tengo que tomar la mano a la nueva cámara, a ver cómo funciona. Voy a revisar la grabación y después me voy a poner a editar
y en un ratito, a la noche, voy a tener que editar este video que estoy haciendo para subirlo el lunes. Nos vemos en un ratito, che.